Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Cerró los ojos como si se concentrara, permaneció quieto un rato y luego negó con la cabeza. Lo llevé por la casa, entrando en cada habitación. Lo observé con esperanza todo el tiempo, aunque sabía que las posibilidades de encontrar a mi madre eran bajas. No podía evitar desear que su respuesta fuera diferente, no solo una negativa. Nos detuvimos frente a la habitación de mi madre, la última. Suspiré por enésima vez ese día. Abrí la puerta y esperé. La respuesta fue la misma. Su rostro estaba pálido igual que las veces anteriores en que intentó sentir y buscar el espíritu. Se tambaleó y se sentó en la silla del escritorio de mi madre. Normalmente habría gritado si alguien se atreviera a sentarse allí, pero viendo su estado, no le dije nada. Sería cruel regañarlo. Estaba exhausto después de intentar ayudar a encontrar el espíritu de mi madre. ¿Quieres agua?, pregunté. Asintió levemente. Salí y regresé con un vaso de agua. Lo dejé en la mesa frente a él y me senté. ¿Sentiste algo más? ¿Qué quieres decir? La última vez dijiste que aún sentías algo de calidez en la casa de mi padre, ¿verdad? Y esta vez guardó silencio un momento después de beber agua, simplemente cansado, como si pudiera quedarse dormido en cualquier momento, pero respondió con voz débil y ronca. Siento calidez aquí también, y aquí, en ese escritorio. ¿Por qué? Probablemente le gustaba estar aquí. Entiendo. Necesito descansar, dijo simplemente antes de levantarse y salir de la habitación con esfuerzo. Me quedé solo allí en la habitación, cerrando los ojos. Mamá no está aquí, o no está en ninguna parte. Honestamente, en el fondo sentía que mi madre ya no estaba en este mundo, como siempre habíamos creído mi padre y yo. Pero ¿qué más podía hacer? Venir a buscarla era una forma de resignarme, ¿verdad? Pasé casi 20 minutos antes de sentirme mejor. Como todos saben, puedo sanar emocionalmente si me doy tiempo. Ahora puedo aceptar que mi madre no está aquí. Me senté en el escritorio de siempre. A mamá le gustaba este lugar. Abrí un cajón y encontré el equipo de dibujo de mamá, acomodado junto a las hojas de papel que usaba. Es mejor dejarlas aquí como estaban. Saqué varios dibujos de mamá, algunos eran solo bocetos a lápiz, otros estaban coloreados. Había muchos que estaban a medio colorear. Todos eran acuarelas porque a mamá le gustaban. Me detuve en un dibujo del paisaje del jardín y lo tomé. Se parecía al que dibujó ese chico bajo. Este es el dibujo que me resultaba familiar. Claro, fue dibujado desde el mismo ángulo, así que tenía que parecerse. Curiosamente, mamá también lo había dibujado al atardecer. Vi que en esa esquina del papel había algo de color. Era otro dibujo que mamá no había terminado de colorear. Ella lo hacía poco a poco, aún sin terminar. Ese chico preguntó por colores, lo que significa que iba a colorear su dibujo. Entonces puedo pedirle que termine el dibujo de mi mamá también. Me desperté otra vez, la segunda vez del día debido al agotamiento. La primera fue por el jet lag, la segunda por buscar el espíritu de la madre del vecino. Dormí casi 2 horas. Cuando salí vi al vecino sentado en el sofá. ¿Ya despertaste?, preguntó. Me dejé caer en un pequeño sofá, exhausto. ¿Dormiste bien? ¿Hay algo para comer?, pregunté. Me sentía menos cansado, ahora tenía hambre. No puedo ignorar la comida debido a mi gastritis. ¿Sabes cocinar? Pensé que tú podías hacer de todo. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.